¿Qué se trata cuando se habla de extractivismo? Hay mucha debate y discusión. ¿Cómo se debería definirlo? Aquí yo refiero a en cuanto al extractivismo, refiero a la explotación extensiva de recursos naturales con ideologías, racionalidades políticas y prácticas sobre la apropiación de recursos y comodificación intensiva de la naturaleza. Y en este tipo de definición ha tenido mucha influencia Eduardo Curinas, cual es el investigador que muchos de ustedes seguramente conocen. Las áreas de extractivismo muchas veces son sitios de solamente un traslado rápido de recursos. No hay mucha atención al desarrollo de estructuras de producción local o fuente de empleo local o cuestiones de efectos ambientales, distribución de beneficios y cargas, sino la agregación, la acumulación de agregación de valor se realiza en otras escalas. Y así extractivismo tiene impactos ambientales sociales muy complejos en las comunidades al frente, en las comunidades que están alrededor de los sitios de extractivismo, incluyendo degradación ambiental como contaminación, salinización y vulnerabilización socialmente diferenciada. Convencionalmente, cuando se ha tratado de extractivismo, se ha enfocado en hidrocarburos como petróleo y gas natural, y también en los minerales. Pero en los últimos años se ha ampliado la atención hacia agroextractivismo, plantaciones agroindustriales, plantaciones de agroenergía, plantaciones de bioenergía, plantaciones de madera, también al extractivismo de agua y en el área de pesca. Y hay muchos investigadores hoy en día también que dicen que deberíamos ver también la extracción de sabiduría, la extracción mental, no solamente de recursos. Yo analizo extractivismo más que todo desde la perspectiva de ecología política, y es una área teórica muy amplia. Pero aquí podemos, en pocas palabras, se puede confirmar es cierto que en la ecología política se pone mucha atención en el uso, acceso, control y gobernanza de los recursos. Cómo se distribuye el acceso a los recursos, cómo se distribuyen los beneficios y daños. Y aquí juegan mucho las cuestiones de poder. Ecología política tiene muchos vínculos a justicia ambiental en cuanto a distribución de acceso a los recursos, pero también reconocimiento institucional, representación política, quiere decir quién tiene voz en las decisiones políticas. Y hoy en día también se habla, en cuanto a la justicia ambiental, se habla sobre la recuperación social. ¿Quién tiene responsabilidad y quién puede estar vinculado? ¿Cómo se puede recuperar los medio ambientes y las vidas en ruinas después del extractivismo? En los últimos años se ha enfocado mucho en cuestiones como las fuerzas biofísicas, hidroecológicas,
y procesos sociopolíticos se vinculan en los efectos del extractivismo. Quiere decir que se trata de interacciones entre luchas sobre recursos materiales, pero también sobre interpretaciones culturales o simbólicas. Yo he llevado a cabo investigación sobre la extracción de hidrocarburos en México, más que todo en el estado de Tabasco, donde tienen ya más de 80 años de historia de extracción de hidrocarburos. Y en México, ustedes saben que en México los depósitos de petróleo se nacionalizaron en 1938, pero antes de esta ya hubo extracción por compañías multinacionales. La extracción de hidrocarburos ha tenido muchos efectos en Tabasco en cuanto a las comunidades indígenas, los campesinos y los pesqueros pequeños. Se habla mucho sobre, hay mucha discusión sobre la contaminación de aire, de agua, la salinización de las tierras y de aguas. En otro proyecto tengo un tesista de doctorado, ella se llama Anna Heikkinen y ella está llevando a cabo estudios o investigación sobre la extracción de minerales en los Andes de Perú, más que todo de zinc, y con ella hemos escrito un manuscrito que casi ya está listo sobre el sufrimiento ambiental en cuanto a la extracción minera. Es también importante notar que, por ejemplo, los efectos de extracción de hidrocarburos y de minerales, hay similaridades, hay similitudes, pero también hay diferencias. Entonces, es importante hacer investigaciones empíricas muy detalladas para entender los efectos. Yo misma también he llevado a cabo investigación sobre enlaces entre conservación verde y agroextractivismo en Nicaragua. En la área de Río San Juan existe una de las áreas protegidas más grandes en América Central, una reserva biosférica de indio maíz. Y en la zona de amortiguamiento se está talando mucho bosque para las plantaciones extensivas de palma africana. Y hay mucho debate sobre contaminación de agua, sobre disposición social de los campesinos y sobre las condiciones de labor. Hoy en día también se habla mucho sobre extracción de agua, extracción hidroeléctrica, más que todo porque se piensa que este tipo de energía es energía pura y por cuestiones de cambio climático, cuestiones de falta de cambio desde los combustibles fósiles para otro tipo de fuentes de energía, se pone mucha atención a la extracción hidroeléctrica. Esta foto es de una represa cerca de Iguazú, en Brasil. Yo misma he llevado a cabo investigación sobre cuestiones
o producción hidroeléctrica en cuanto al río Grijalva, donde existen 4 represas y se están construyendo 2 más. Y algunas de estas presas son las más grandes en todo México. Estas represas han tenido muchos efectos en Tabasco, donde baja el río Grijalva antes de correr al Golfo de México. En el planificio de Tabasco siempre han tenido inundaciones. Hay recuerdos en archivos entre 400 años que han tenido inundaciones de vez en cuando. Pero en las últimas décadas las inundaciones se han puesto mucho más serios. Y una razón por qué se ponen tan masivas es que, por ejemplo, hubo una inundación muy grande, muy catastrófica en 2007, otra en 2008 y otra en 2020. Y hay evidencia en algunos de estos casos que las inundaciones se pusieron más serios por la razón que las compañías, las represas, querían maximizar la producción de hidroeléctrica y entonces no abrieron las puertas antes que el agua ya estaba 4 metros sobre el nivel crítico. Y eso afectó inundaciones tan extensivas que, por ejemplo, en 2017, 62% del estado se inundó. Y hubo efectos muy grandes en algunas comunidades indígenas, pero también, por ejemplo, en la ciudad de Villahermosa. Y eso afectó más que todo la gente que ya estaban muy vulnerables económica y socialmente. Esta foto es de calle principal de la ciudad de Villahermosa, que se ve como un río. Estas implicaciones, efectos ambientales sociales, son tan vinculados unos entre ellos que yo muchas veces ni hablo sobre efectos o impactos ambientales y sociales, sino efectos ambientales sociales, porque no es posible separarlos. Muchas veces las industrias, cuando hay evidencia de daños, ellos quieren hablar sobre compensaciones económicas, pero para los productores individuales no aceptan demandas colectivas. Mientras los residentes, la gente afectada, dice que nosotros hemos perdido nuestro entorno de vivir, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, de actuar en el mundo. Entonces, esta pérdida no se puede compensar con el dinero y pagando por daños de ciertas plantas o ciertos de muerto de ciertos animales, sino se trata de daños mucho más holísticos y complejos. En las negociaciones, muchas veces las decisiones políticas y cuestiones de poder se tratan de disminuir a los asuntos técnicos. Hay mucho debate, muchas diferentes interpretaciones de la evidencia y la sabiduría local frecuentemente se
piensa como una sabiduría inferior. Hay también negociaciones sobre la responsabilidad, quién afectó los daños y quién debería recuperarlos. Y si hay daños que ni se pueden recuperar. Entonces se habla de desastres impredecibles, desastres rápidos, catastróficos, como una explotación de, por ejemplo, de tubo de gas natural, o una explosión de un campo petrolero. Pero también se habla de sufrimientos lentos que se acumulan poco a poco, de año por año. Por ejemplo, en el caso de minería, contaminación de sedimentos es un proceso bastante lento, pero tiene efectos de generaciones a generaciones. Por ejemplo, en el caso de riesgo sobre enfermedades de cáncer. Estos sufrimientos lentos, daños lentos y sufrimientos lentos muchas veces son invisibles o se invisibilizan, no se toman en cuenta mientras los desastres son así, que los medios de comunicación ponen mucha atención en estos. Pero yo estoy argumentando que hay que poner mucha atención a los daños acumulados y superpuestos, daños que vienen de diferentes fuentes, pero se integran. Por ejemplo, puede ser que en la misma área hay extracción de hidrocarburos, extracción de agua, agroextractivismo, extracción de minería, y hay que ver cuáles son efectos sincrónicos. Por eso se necesita análisis diacrónicos donde se analizan las continuidades y los cambios por el tiempo, y sincrónicos donde se ven cómo los daños se vinculan al mismo tiempo. He llevado a cabo una investigación de fuentes de archivo y de medios de comunicación sobre conflictos ambientales entre industria petrolera y algunos movimientos sociales en Tabasco. Y también hemos llevado a cabo talleres participativos, talleres de cartografía social, donde diferentes actores pueden dialogar sobre sus interpretaciones de efectos, y donde los residentes locales, que muchas veces se invisibilizan, pueden presentar sus experiencias de riesgos y daños, pero también proponer sus iniciativas de contraterritorialización y hacer visible sus derechos a los recursos, sus derechos al territorio y sus formas de vivir. Susan Desayer ha llevado a cabo investigación bastante intensiva sobre el caso de Chevron, Texaco, en Ecuador, donde muchos grupos indígenas están luchando por compensación por el daño, por la contaminación de agua y tierra, por la industria petrolera. Como vemos, hay actores múltiples que hay que analizar los puntos de vista sobre diferentes perspectivas. No se trata solamente de compañías extractivistas y gente local,
sino es importante también tomar en cuenta, por ejemplo, el rol del Estado. Hoy en día hablamos mucho de la gobernanza neoliberal, pero aunque el rol del Estado se ha cambiado, tiene un rol central en cuanto al extractivismo. Más que todo en las leyes de la tenencia de los recursos, permiso para la exploración y extracción, recibe muchas rentas de las industrias extractivistas y en la regulación ambiental y de derechos laborales. En muchos casos hay alianzas fuertes entre las compañías y el Estado. Eso más que todo en los casos que las compañías son propiedad del Estado, como por ejemplo el caso de Pemex en México o Petrobras en Brasil. Cuando se trata de cuestiones de acceso a los recursos, control de los recursos, muchas veces es muy importante tomar en cuenta los juegos de reconocimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que los diferentes actores no solamente están contra una u otra, sino tienen que negociar entre ellos también. Y eso por la razón que los actores gubernamentales, su poder no es automático, sino ellos necesitan reconocimiento social, reconocimiento de los ciudadanos de su autoridad. Y las compañías extractivistas necesitan reconocimiento, necesitan licencia social para sus operaciones de los residentes alrededores. Mientras la gente local, los residentes, luchan por reconocimiento institucional de sus derechos a los recursos, de sus derechos territoriales y de su identidad o subjetividad como ciudadano. En estos juegos, muchas veces las industrias y el Estado utilizan modalidades de poder muy diversos, como presión política, coerción violenta. Pero hay también investigadores que dicen que tal vez nosotros hemos puesto demasiado atención en estos aspectos, porque coerción violenta, presión política puede ser también muy delicado hasta las industrias, en el sentido que puede ser que la resistencia se pone más fuerte y también que los medios de comunicación se interesan sobre el caso. Por eso es más común que ellos mezclan la presión política con la persuasión económica, manipulación social, negociación secreta, por ejemplo, con los líderes comunales, con los líderes políticos locales. También hay tácticas de desanimación simbólica, diciendo que ustedes no pueden nada, nosotros ya tenemos permiso, todo es legal, no hay evidencia de daños, les vamos a ofrecer muchos beneficios, como fuente de empleo, etc. En muchos casos hay vigilancia compleja de movimientos sociales, pero también de instituciones centrales, donde diferentes instituciones y diferentes oficiales vigilan uno a otro para evitar
que no hay acuerdos con los de resistencia. Pero no podemos entender lo que está pasando en cuanto a los conflictos sobre el extractivismo, quedando nosotros solamente en el escala local. Tenemos que ver que hay una política de escalas muy compleja. Estas son cadenas globales muy complejas. No se trata solamente de producción o de extracción, sino de exportación, procesamiento, comercialización, y hay compañías de servicios de transporte, logística, diseño vinculados con esta industria. Los enlaces son muy jerárquicos y hay acumulación de agregación de valor en ciertas escalas. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la extracción de minerales de alta tecnología, como litio y cobalto. Es interesante que uno de los depósitos más grandes de litio, los depósitos o los campos de extracción económicamente muy rentables, existe en Argentina, Chile y Bolivia, en las zonas fronterizas de ellos. Sin embargo, en cuanto al procesamiento, hoy en día China controla casi 60% del procesamiento de litio. Lo mismo pasa con cobalto, que los depósitos más grandes están en un país, uno de los más pobres en el mundo, en República de Congo, en África, pero China controla 58% del procesamiento. En cuanto a los consumidores, a los clientes que compran, por ejemplo, los carros eléctricos o los automóviles eléctricos, la mayoría de ellos están en los países industrializados o en los países de economías emergentes como México, Perú o Brasil. Entonces hay mucha desigualdad en quién los produce y quién los consume. Pemex es la empresa, la compañía, el 11 más grande en cuanto a la industria petrolera en el mundo, y tiene mucho poder relativamente a la gente que vive alrededor de los sitios de extracción. Sin embargo, en la escala global, todavía hasta hoy en día, mucho petróleo crudo se sale de México, más que todo a los Estados Unidos, como a zona de Texas, donde hay industria de procesamiento de petróleo crudo y de gas natural muy, muy fuerte. Y de allá regresa ya procesado para el consumo en México con un valor agregado. Por esta razón se está construyendo una nueva planta procesadora en Tabasco hoy en día para tener un poco más soberanía de valor agregado de productos hidrocarburos. Hay que preguntar, hay que también analizar quién tiene derecho, acceso y control de cuáles recursos. ¿Quién controla cómo se distribuyen las ganancias y las cargas en las cadenas? ¿Y
cómo las cadenas de diferentes sectores se interconectan. Es interesante que hoy en día, cuando hablamos sobre época de post-energía, de otras energías, como de salir de energía, de combustibles fósiles para fuentes de energía pura. Las industrias petroleras, las compañías petroleras están desarrollando nuevas bases para otro tipo de industrias de energía, otro tipo de industrias extractivistas. Entonces, juegan en diferentes sectores y diferentes campos. Antes de terminar, quisiera también poner atención, decir que si queremos entender extractivismo, no podemos quedar solamente en analizar las tensiones, los conflictos, los daños, sino pienso que estos hay que vincular también hacia la búsqueda de justicia ambiental, las iniciativas de transformaciones, de la búsqueda de formas de vivir y de un mundo, de un futuro más justo y más sostenible. Y por eso estas iniciativas a veces se manifiestan por movimientos organizados y protestas abiertas, pero en otras ocasiones se manifiestan por contestaciones informales y subalternas. Por ejemplo, en el caso de regímenes muy autoritativas, no es posible hacer protestas abiertas. También en muchos casos aunque la gente no se protesta abiertamente, hay resistencia cotidiana y varios tipos de tácticas inversas de buscar formas de pensar y vivir diferentes, con lógicas diferentes. Hay poca evidencia que estas luchas serán simplemente como compañías multinacionales contra gente local homogénea. Son dinámicas muy complejas y rápidamente se pueden cambiar también. Lo que es cierto es que sin iniciativas alternativas, si no tenemos ninguna iniciativas, ¿cómo se debería hacerlo diferentemente? Y sin interconexiones translocales, donde los diferentes movimientos, diferentes iniciativas, diferentes grupos sociales se vinculan. Sin estas alternativas e interconexiones es muy difícil de lograr transformaciones significativas. Se puede lograr transiciones cosméticas, pero no transformaciones significativas. Para los que pueden tener más información, aquí son unos artículos que he escrito en los últimos años en cuanto al extractivismo. Muchos de ellos tratan de México, pero algunos son más generales. El primero es un artículo teórico sobre extractivismos y alternativas transformativas. El segundo es sobre la extracción de extracción hidroeléctrica en Asia y en México. El tercero se trata cómo las diferentes formas de extracción se vinculan en México, en Tabasco. El cuarto es un artículo conceptual sobre dinámica de fronteras extractivistas en América Latina.
El quinto se trata sobre ecología política del Estado y redes de clientelismo en cuanto a los desastres urbanos en Brasil y México. Y después está Quist y Nygren. Esa es sobre el debate de riesgos y efectos que ni se saben que pueden ser en cuanto a la exploración petrolera en el mar, en México, y cómo se toma o no toma en cuenta la sabiduría local. Después hay un artículo sobre justicia urbana en México y después sobre desastres y desplazamientos en México y Etiopía, y después sobre gobernanza de inundaciones urbanas, y el último es sobre contestaciones o conflictos entre pesqueros e industria petrolera en México. Se trata más que todo extracción marina. Muchas gracias por su atención, y ahora si tienen cuestiones o comentarios, yo con mucho gusto trato explicarme un poco mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ania, por tu interesante presentación. Ahora pues abrimos un espacio para preguntas, para comentarios. Basta con prender su micrófono, si pueden su cámara, decirnos qué hacen, dónde trabajan, estudian, y pues adelante. Bueno, en lo que se animan, ¿no? Bueno, este seminario, ya aquí hay. Bueno, pues Lorena, adelante, por favor. Hola, buenos días. Mucho gusto, doctora Anja. De verdad es un gusto escucharle, ¿no? Es lo que yo acabo de escuchar de hecho me hace pensar en muchas cosas. Bueno, soy Lorena González Pablo, soy estudiante del programa de doctorado aquí en CIESAS Occidente, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente. Y bueno, lo que realmente, concuerdo con muchos de los planteamientos que hizo ahora en su exposición. No obstante, sí me queda la duda, pues, cuando hablamos de justicia ambiental, ¿no? La parte de, ya después de que reconocemos la complejidad de los procesos socioambientales, cuando hablamos de justicia ambiental, me hace pensar justamente en esta parte de, sí, hablamos de justicia ambiental, pero ¿quién administra o a quién le tocaría impartir esa parte de justicia ambiental? ¿Acaso una institución? Que no lo dudo, que no sé si eso sea lo más pertinente. ¿Será acaso la gente que sufre las consecuencias o que vive las consecuencias? ¿De dónde podría partir esta parte de justicia social? ¿Quién lo impartiría, no? Si acaso se puede hablar de si alguien lo puede impartir, ¿no? Gracias. Por ahora una de mis dudas, ¿no? Muy bien. Gracias, Lorena. ¿Quieres ir contestando comentario y pregunta uno por uno, o hacemos así como un bloque, como tú quieras, Ania? Como quieran ustedes, cualquiera me parece bien. Bueno, si quieres vamos de dos en dos, ¿te parece? Entonces, creo que estaba acá Cristian, alzó la mano. Adelante, Cristian.
Muy buenos días para todos. Soy Cristian, soy estudiante de Ciencias Ambientales, soy de Bogotá, Colombia. Y bueno, pues me pareció muy interesante lo que dijo pues, la doctora. Pues como todos sabemos, América Latina siempre ha sido el centro de extracción de los países desarrollados, ¿cierto? Y siempre lo ha sido así, desde la década de 1800, 1900. ¿Cómo es posible, o bueno, cuál sería como la solución o los pasos a tomar para que estos procesos extractivistas como que no nos perjudiquen tanto como población de ese continente en general? Esa es como la pregunta. Muy bien. ¿Tomamos estas preguntas ahora? Sí, claro, adelante. Muy bien, muchas gracias por las preguntas que me parecen muy relevantes, no tan fáciles de responder, pero relevantes sí. Sobre la justicia ambiental, hay muchos investigadores que dicen que si solamente son los que son como víctimas de injusticia, ellos que luchan, es muy difícil lograr que hay que hacer movimientos más grandes, hay que tener también, por ejemplo, el rol de instituciones estatales, de gubernamentales, es muy importante. Porque si pensamos, por ejemplo, la lucha que ha sido sobre los crímenes ambientales, donde son también las Naciones Unidas, diferentes organizaciones internacionales que luchan, pero si no se incluyen en las legislaciones nacionales, es muy difícil de salir adelante. Entonces, los movimientos sociales tienen un rol importante. La gente que sufre de daños, de injusticias, pero hay que luchar en diferentes arenas, tanto oficiales o formales como informales, y hay que tener alianzas diferentes. Si ustedes recuerdan, en Brasil hubo una lucha de los que recolectan resina. El líder se llamaba Chico Mendes, y quien se asesinó en 89. Pero Chico Mendes mismo dijo que él estaba luchando más que todo por la justicia social. Y hasta que él formó vínculos a las organizaciones, movimientos ambientales. Antes de esa no tenía mucha fuerza internacional. Pero cuando podía vincularlo con movimientos ambientales, entonces encontró más fuerza. Donde puede ser también riesgos, así que a veces las organizaciones ambientales pueden disminuir los aspectos de justicia social, diciendo que solamente pusiendo toda la atención a asuntos ambientales. Muy bien, tal vez algunos de las audiencias tienen mejores sugerencias que yo. Pero Cristian, la pregunta sobre qué se puede hacer para que las cadenas, las formas de utilizar los recursos no sean tan inequitativas hacia los países de América Latina, donde tienen muchos recursos. También es muy difícil. Hay un poco lo mismo que dije a Lorena, que hay que tener vínculos muy fuertes y hay que tener también mucha gente
haciendo presión que necesitamos transformaciones significativas. Y creo que hoy en día, por las cuestiones de energía, por las guerras que tenemos ahora en Europa o por la guerra de Ucrania, la gente en diferentes partes del mundo tiene más conciencia ahora que el mundo, solamente tenemos un mundo y es muy vinculado un lado con otro. Por ejemplo, Ucrania antes de la guerra producía 40% de todo el trigo en los mercados mundiales. Y ahora cuando no hay mucha producción de trigo, hay mucho sufrimiento, por ejemplo, en muchos países de África. Entonces, hay cierta conciencia que no podemos pensar solamente nacionalmente o en la forma de un país, sino tenemos que pensar que el mundo es solo y es integrado y no debería ser tanta injusticia, tanta desigualdad. Ok, gracias, Ania. Bueno, seguimos en el orden. José Manuel Ávila Robles y después Jonathan Alexander, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por su presentación. Yo soy José de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sociólogo en proceso de titulación. Y bueno, estoy tratando de hacer una conexión entre extractivismo y emergencia climática. Me parece muy interesante la cuestión que menciona sobre la hidroeléctrica en Tabasco y las inundaciones. Entonces, ¿cómo pensaría usted que se puede hacer esta vinculación entre las afectaciones socioambientales que de por sí ya genera la industria extractivista en México y pues agregándole pues la crisis climática que pues trae todas estas lluvias torrenciales y pues a destiempos y en temporadas más cortas pero con cantidades de agua mucho más grandes? Si me puede dar como alguna referencia o algo, se lo agradecería. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, José. Jonathan. Buenos días, doctora Anja. En la misma perspectiva que planteaba la compañera Lorena hace un momento, pues, tengo como una parte también una pregunta y es, muchos de los, digamos, de los textos que ahora, pues invitan, digamos, a este tema de la justicia ambiental, y en términos pues de perspectivas de avanzar, digamos, hacia posibles soluciones, se menciona que quizá uno de los inconvenientes que tenemos es que desde las mismas perspectivas ambientales, desde diferentes enfoques, plantean, digamos, como valores diferenciados. Entonces, que eso también puede ser una complicación a la hora de buscar esas soluciones. Es decir, desde las mismas perspectivas que plantean estas cuestiones ambientales, pueden generar también dificultades dentro de los procesos teóricos de conocimientos y en la academia. Entonces, se hace invitaciones a integrar esos enfoques. Entonces, yo no sé si esa puede ser una posibilidad y si de pronto usted ha explorado algo en términos de esa integración de enfoques para la búsqueda de soluciones. Gracias, Jonathan. Pues si gustas, Ania. Sí, muy bien, gracias. Otras preguntas muy difíciles, pero interesantes y relevantes. Sobre José Manuel, como dije, los efectos ambientales y sociales no se pueden separar. Y yo misma, en algunos de mis artículos, también
dicho o puesto atención que si hablamos sobre marco conceptual, marco teórico de ecología política, nosotros en ciencias sociales, yo misma, somos mucho más, a veces mucho más interesados, mucho más expertos en cuanto a procesos sociopolíticos. Pero si se trata de ecología política, tenemos que por lo menos entender algo de los procesos biofísicos también. Y sobre los asuntos climáticos, sobre cambio climático, sobre, por ejemplo, en el caso de Tabasco, cuáles han sido los cambios hidroecológicos en los regímenes de hidrología en cuanto al extractivismo. Si se trata de inundaciones en Tabasco, es evidente, es casi evidente que el cambio climático tiene algo que ver con las inundaciones. Pero al mismo tiempo, a veces yo siento que hay cierto tipo de actores que lo utilizan un poco como que sea el único, y sin tomar en cuenta que también los regímenes hidrológicos se han cambiado fuertemente en Tabasco. Se han cambiado cómo corren los ríos, se han hecho canales, se han construido muros, y también en la industria petrolera han tenido significativos cambios en cuanto a los significativos efectos en cuanto a la hidrología. Y también como que las represas a veces quieren maximizar la producción y no toman en cuenta el riesgo. Y por esta razón yo quisiera poner mucha atención cómo los diferentes causas, los diferentes factores se vinculan entre ellos. En cuanto a Jonathan, muchas gracias. Sí, yo pienso que los valores diferenciados, cómo integrarlos, creo que es necesario integrarlos, pero a veces es muy difícil porque todo tipo de actores también, grupos de actores también piensan cuánto es que podemos hacer compromisos, porque a veces las agendas, los intereses también son muy contradictorios. Y las situaciones empíricas de, como dicen en inglés, win-win, son muy raras. Más es así que si alguien gana, otro pierde. Y por esta razón, es muy complicado hacer estas acuerdos donde todos son contentos. Muy bien, Ania. Bueno, aquí en el chat nos pregunta David, bueno, más bien es una pregunta para ti. ¿Qué piensas de la propuesta del gobierno actual de Colombia por la cual debe haber una transición energética nacional, entre paréntesis, de la economía extractivista a las energías renovables, pudiendo con esto arriesgar la soberanía energética, como en este momento está sucediendo en Europa? Y bueno, esa es la pregunta que nos deja aquí el compañero, y en Orlando me parece que tiene alzada la mano. Sí, muy bien. No conozco la situación de Colombia tan bien. Tú, David, seguramente estás mejor experto que yo.
pero puedo decir en lo más general, en cuanto a la transición enérgica, a las energías renovables, depende a cuál sector se transforma. Pienso que por ciertos riesgos es mejor tener una diversidad de portfolios, como diferentes fuentes, como de solares, de formas de y de hoy en día en Europa hay mucho debate que se hace con energía nuclear, porque tiene también muchos riesgos. Pero al mismo tiempo es muy estable, es mucho más estable que la energía solar o de viento. No es una receta simple tampoco. Por ejemplo, en cuanto a energía solar y energía de viento, se necesita mucho más campo, mucho más tierra, porque en el caso de hidrocarburos se extrae de subsuelo, entonces no se necesita tanta tierra y estoy casi segura que van a venir muchas tensiones sobre la tenencia de tierra en cuanto a eso. También hay mucha discusión sobre cómo se logra reciclar las baterías en cuanto, por ejemplo, al transporte a automóviles eléctricos, porque si no se logra bien reciclarlos, vamos a tener, no tenemos minerales por cientos y cientos de años. Y muchas veces los recursos están en países que decimos como sur global, y los intereses económicos políticos son muy fuertes en partes de global norte. Entonces, ¿quién los produce? ¿Quién los procesa? ¿Quién recibe las ganancias? Son cuestiones muy, muy actuales. También en cuanto a transición para energías renovables, se necesita mucha infraestructura nueva, mucha logística nueva. Es un cambio bastante fuerte, y hoy en día, por ejemplo, en Finlandia, si quieres comprar un carro híbrido o totalmente de energía eléctrica, en muchos casos tienes que esperar por un año hasta que lo puedes tener, porque hay tanta demanda que la oferta no puede correr detrás de la demanda. ¿Aló? Orlando y luego Lorena, por favor. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Orlando Sotelo. Yo vivo en un pueblito de Colombia que se llama Supatá y estoy dedicado a cultivar. Yo tengo, respecto a lo que se ha planteado, una reflexión respecto al tema de justicia ambiental, porque el asunto de justicia ambiental, de cierta manera, presupone que lo que queremos es hacer parte de la torta capitalista, es decir, como un derecho que no nos han dejado llegar al desarrollo y que por tal razón, digamos, tenemos un problema. Ahí el tema de justicia ambiental tiene que ver con lo que se está hablando ahora, y es una transición hacia dónde,
porque el asunto no es hacer un simple reemplazo de la energía, porque eso va a ser imposible. Y ya que estamos hablando de extractivismos, sería bueno tener en cuenta que esa supuesta transición, nada más la producción de automóviles, la transición a automóviles eléctricos, no se tendría ni siquiera la disponibilidad para copar, por ejemplo, la producción de litio, para lo que significaría reemplazar todo el parque automotriz mundial. Entonces, a mí me parece que el tema de justicia ambiental y de transición no puede ser sobre el mismo modelo civilizatorio, sino a lo que apunta es a una cosa totalmente distinta que sobre todo tenga un bajo consumo de energía, porque de resto va a ser muy difícil que este planeta con ya casi 8.000 millones de personas llegue a tener la posibilidad siquiera de acceder a mínimos energéticos. Entonces, a mí me parece que el tema de justicia ambiental estaría relacionado con no solamente acceder a esa forma, digamos, de energía o de consumo de energía, sino realmente pensarse en una transición a una sociedad con muchísimo menor consumo de energía. Es decir, eso nos va a pasar o por las buenas o por las malas. Entonces, me parece que el asunto que se está poniendo sobre el extractivismo en perspectiva de futuro puede terminar convirtiéndose en una cosa absurda, y es dispararse, por ejemplo, esa necesidad de explotación de N.000 elementos que, entre otras cosas, ya están escaseando. O sea, hay picos, por ejemplo, del litio, pico del petróleo, en fin. Entonces, me parece que en este momento esto de la justicia ambiental y de los problemas del extractivismo están como obligados a ubicarse en el contexto mundial y entender la perspectiva. Si no hay una transición civilizatoria, creer que vamos a seguir en este modelo, pero ahora con otras fuentes distintas de energía, entre comillas, limpia, porque no tienen nada de limpio las modelos ahora renovables, es decir, la eólica y la solar no tienen nada de limpios. Nos obligaría realmente a pensarnos que la justicia ambiental debería pensarse también en términos de un modelo civilizatorio distinto, totalmente integrado con la naturaleza. Eso era. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Lorena, por favor, y luego Damaris. Sí, estaba pensando ahora que, no sé, bueno, también pues escuchando a la doctora, cuando habla de la interconexión de las cadenas de diferentes sectores, me hace pensar justamente, estoy planteando un proyecto de investigación en donde pareciera que no son las grandes empresas las que son extractivistas nada más, ¿no? En este entendido de que pareciera que las grandes empresas, los grandes sectores externos a donde residen o están los recursos naturales, parece que vienen los de fuera y los extraen. Pero ¿qué pasa, doctora, si realmente son las mismas personas las que viven ahí? Las mismas personas las que están presionadas bajo estos términos de desarrollo económico, de avance industrial, o sea, si son las mismas personas las que lo hacen, allí hay pues como una tensión pues todavía un poco más compleja de explicar, de analizar, pero sobre todo, por ejemplo, yo voy a grosso modo, lo que quiero saber son todas estas complejidades cuando existe un cambio de uso de suelo de bosque hacia la parcelización de este bosque para producción de nopal, de jitomate, y eso implica justamente cambio de uso de suelo, extracción irracional de agua, y obviamente toda esta cadena de las que ya estas cadenas globales complejas, ¿no? De producción, procesamiento, exportación. Seguir esas cadenas, doctora, son genera sensibilidades o hiere susceptibilidades, incluso para una que está haciendo este tipo de trabajos, doctora. ¿Habrá algún tip para que porque finalmente esto se vuelve como una
incomoda a muchas personas, ¿no? O sea, el hecho de que vayas siguiendo y vayas descubriendo las cadenas, como dice, estas negociaciones no dichas, estas negociaciones turbulentas, genera cierto escozor a ciertos actores, a ciertas instituciones, y dicen, o sacan a Lorena o hacen algo con ella, ¿no? O sea, finalmente también pone en riesgo a quienes están pues siguiendo la huella, y habrá algún tipo para que uno se disfrace o de menos no termine mal en el intento o en el camino, nada más. Pero sí son muchísimas cosas las que me hacen pensar el hecho de escuchar todo esto que a mí me gusta. Pero sí, no sé, doctora, ya en cuestiones más reales, uno puede seguir viva después de hacer este tipo de cosas. Bueno. Gracias, Lorena. ¿Una más, Ania, o gustas? Sí, una más puede ser y después hablemos. Damaris, adelante, por favor. Hola, pues mi pregunta es un tanto concisa y es respecto a su término o el término de sufrimiento ambiental, que me parece bastante llamativo. Bueno, primero es si existe alguna categorización de crímenes ambientales. Y la otra es, pues justo a qué se refiere con el sufrimiento ambiental. Es decir, entiendo que hablaba un poco de la forma de vivir, ¿no? Pero el sufrimiento lento y respecto a la calidad de vida y forma de vivir, ¿es específicamente a lo que se refiere con sufrimiento ambiental o igual podría entrar como dentro de una categorización? Y esas son las preguntas. Gracias. Gracias. Muy bien. Ania. Muy bien. Orlando, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que usted podría enfocar en los asuntos claves. Y cuando hablamos de justicia ambiental, aquí quiero decir para todos también hacerlo claro que no es solamente sobre asuntos ambientales, sino es justicia ecológica, sino ambientales donde ambiental y social no son separables. Pero, como dijo usted, una transición hacia dónde. Algunos hablan sobre post-extractivismo, transformación hacia post-extractivismo. Otros dicen que hay riesgo que el post-extractivismo se cambie para neo-extractivismo, que se empieza a hacer extracción pero de diferente forma. O extracción donde se distribuyen los beneficios socialmente un poco más equitativa, pero sin embargo se extraen los recursos y muchas veces no son renovables. Sí, se necesita una transformación. Yo dijera hasta transformación, no solamente transición. Y hay investigadores que dicen también que muchas veces decimos civilizaciones, pero ¿cómo es si podemos decir que nuestro mundo es civilizatorio? O si deberíamos buscar algo otro, no consumir tanto, no buscar más relaciones más armónicas, más equitativas. En cuanto a litio, por ejemplo, todavía muchos investigadores dicen que el problema más grave no es el recurso. Hay litio para 500 años. Pero en cuanto al consumo actual, y cuando el consumo se multiplica rápidamente, también se disminuye el tiempo. Pero el caso de minerales es que si se reciclan, la mayoría de los minerales se puede utilizar casi sin fin. Reciclando y reciclando y reciclando. Minerales tienen esta ventaja.
Pero cómo se arregla este reciclaje es otro asunto. Y hay mucha urgencia para hacer sistemas muy efectivos de reciclaje. En cuanto a Lorena, sí, estoy de acuerdo que, como dije, que no es solamente una lucha donde las compañías multinacionales son como monolitas y están en un bloque, y en otro bloque hay gente local, como lo decimos, en un otro bloque, como gente muy homogénea. Hay diferentes agendas, diferentes intereses, y a veces también las industrias extractivistas lo utilizan diciendo, ustedes ni pueden poner de acuerdo entre ustedes, que el problema es que ustedes son tan conflictivas. Pero es cierto que para todos nosotros, no importa dónde trabajamos, dónde vivimos, pero es difícil de quitar las cadenas globales en cuanto a producción y al consumo. Y yo mismo he llevado a cabo investigación sobre, por ejemplo, sobre cadenas de café y cacao, tanto convencionales como de comercio justo, como de comercio directo. Y no sé si, como dije yo, es muy difícil de quedar afuera, y creo yo que la mayoría de la gente ni quiere quedarse afuera, porque también hay ventajas en estar en estas cadenas y estos vínculos, redes globales. Pero lo que se debería decir es que las ganancias y las cargas serán más equitativas, no serán tan jerárquicas, no será tanta injusticia en cuanto a esos. Y después, a Damaris, muy buena pregunta. Hay ciertas organizaciones internacionales donde están también muchos activistas en el campo de leyes y muchos investigadores de derecho involucrados, y ellos tratan que el crimen ambiental se podría clasificar como un crimen oficial internacionalmente. Lo que es difícil es que ellos dicen que para lograrlo hay que tener una buena definición, y es difícil lograrlo. Y para que podría ser legal en leyes como un crimen, debe tener una gran escala, un gran efecto. ¿Y quién define cuál es el gran efecto? ¿Cuál es un daño suficientemente grande para hacer crimen? Pero una dificultad también es que dicen que en el pensamiento legal, para que pueden decir que alguien está responsable, hay que ser evidencia que esa se hizo con intención. Y a veces es muy difícil, aunque uno sepa, es muy difícil tener evidencia. Y como dije yo en mi presentación, dicen también que muchas veces tenemos acuerdos internacionales, pero si los gobiernos legales nacionales, las leyes nacionales no están de acuerdo, no se implementan. Pero es una lucha muy
muy importante y muy interesante, muy intensiva. Alguien estaba preguntando sobre la bibliografía, sobre las referencias. No sé si, Oscar, puedes compartirla. Y, sí, claro. La mayoría de ellos son de acceso libre. Si algunos de ustedes no pueden encontrar algunos de los artículos, pueden enviarme un correo, un mensaje por correo electrónico y yo con mucho gusto se lo envío. Sí, claro. O también puede escribir al correo del seminario y ya ahí también le hacemos llegar los textos. Bueno, pues por aquí vamos casi cerrando. José Luis nos deja un comentario y una pregunta en el chat. Leo. Observo un vacío político, ausencia de la determinación de la relación entre el modo de producción capitalista y la naturaleza que contundentemente condiciona el margen de acción de los estados e instituciones para superar la crisis ambiental. Pregunto, ¿esta clave no debe orientar el pensamiento de la ecología política? Y por otro lado, ¿la ecología política desde una perspectiva de justicia social no debería ser una herramienta más para la movilización social y su articulación mundial? Y ya, listo. Bueno, Oscar Julián también nos deja aquí una pregunta. ¿Cómo se puede abordar todo el tema de extractivismo si no se tiene claro las diferentes políticas para ejecutarlo, independiente si es legal o no? Y ya. Bueno. Muy bien, buenas preguntas. Si entendí bien la pregunta de José Luis, la cuestión era que si la ecología política debería estar más vinculada con la movilización social y con efectos de cambio. Ecología política es un campo muy amplio y es como un pensamiento conceptual sobre cómo analizar qué es lo que está pasando, cómo analizar las iniciativas al futuro. Hay investigadores en la ecología política también que son activas en cuanto a transformaciones, así que participan también en el activismo. Pero yo pienso que también se necesitan herramientas analíticas, no solamente de acción. Y tal vez nosotros como investigadores no podemos siempre ser muy activos en el activismo directo, pero hay muchos movimientos sociales y de justicia ambiental que han dicho que para ellos es importante también pensar diferentemente. Y en este caso, el activismo no es solamente actuar, pero es también pensar. Y pienso que en cuanto a estrategias analíticas, el impacto puede ser bastante grande, pero muchas veces es un impacto indirecto, no es directo. Así que para que uno no empiece a desarrollar la llanta o inventar la llanta como otra vez, si entienden como se dice, que hay muchas estrategias que ya hay mucha experiencia que tal vez no funcionan muy bien y hay que pensar unas nuevas formas. Y en eso yo creo que desarrollando estrategias analíticas
entendiendo las causas y consecuencias, los diferentes sectores, puede ayudar bastante. Sobre esta de cómo se puede analizar extractivismo si no se toma en cuenta las diferentes políticas legales e ilegales de diferentes contextos. Yo pienso que necesitamos estudios muy detallados, estudios empíricos para entender que los diferentes contextos, los diferentes sectores de extractivismo tienen consecuencias diversas. Y también para entender cómo las diferentes escalas se mezclan una con otra o tienen lazos entre ellos. Pero al mismo tiempo no podemos quedar solamente haciendo un estudio de caso allá y otro estudio de caso allá, y yo investigando este pueblo y alguien investigando el pueblo vecino. Necesitamos también análisis donde tratamos de entender los cambios y las continuidades por el tiempo, pero también como los patrones más generales en el extractivismo, para poder entender que hay también similitudes entre diferentes sectores, similitudes entre diferentes espacios geográficos y así. En cuanto a legales e ilegales, estoy de acuerdo, pero también muchas veces los investigadores de ecología política hablan sobre pluralismo legal, que quiere decir que, por ejemplo, que más que todo en el campo de extractivismo, muchas veces es difícil hacer separaciones o separar asuntos legales o asuntos formales de informales, y los lazos, las redes pueden ser legales, pero pueden mezclar con ilegales, y esta lo hace que la dinámica es mucho más compleja. Ok, muchas gracias, Ania. Bueno, pues una última pregunta. Aquí Fermín nos deja un comentario, voy a leer. Dice, un asunto que debemos reflexionar es sobre el papel de la ciencia en la legitimación del extractivismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, acá Juan Carlos alzó la mano. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Juan Carlos Jiménez, del Estado de México. Soy biólogo, tengo una especialidad en desarrollo sustentable y tengo 15 años trabajando, ya trabajando fuera de la academia como consultor y auditor ambiental. Mi pregunta básicamente es esta, doctora Anya. ¿Realmente cree que este conocimiento llegue a cambiar las formas de producción y consumo? Lo que yo creo es que estamos viviendo y documentando los pasos hacia un nuevo colapso, en el sentido que lo escribe Jared Diamond. Lo que me ha tocado ver en el trabajo, si fuera de la academia, es que las grandes empresas cumplen sus responsabilidades ambientales, sociales, solo para obtener un certificado, para vender más. Y las grandes organizaciones mundiales que deberían de regular o preocuparse por que esto no sea así, están alineadas a estos mismos intereses. Yo realmente no veo una línea creíble o viable de cambio. Básicamente es eso. Sé que puede sonar muy desalentador, pero fuera del aula es lo que se ve, y mucho tiempo estando dentro del aula y estando afuera no hay esa alineación o esa continuidad, ¿no?
Muy bien. Fermín estaba preguntando sobre el papel de la ciencia. Y estoy de acuerdo que entre los académicos también hay diferentes perspectivas. Yo no quiero decir que hay una sola verdad. Y tenemos que tomar en cuenta también la sabiduría, por ejemplo, en ciencias tecnológicas, en ciencias químicas. Si queremos decir que hay contaminación, alguna evidencia tenemos que poder enseñar. Y también, si no hay contaminación, es importante investigar por qué la gente siente que hay contaminación. ¿Cuál es? Puede ser que por la contaminación ellos hablan de asuntos más grandes, de asuntos de marginalización, de disposición, etc. Yo también pienso que es bueno que haya diferentes perspectivas. Es bueno que haya diferentes opiniones, hasta entre los académicos, porque será muy aburrido si todos nos pusiéramos de acuerdo, y yo creo que no podríamos ni crear nuevas visiones, nuevas aspiraciones, nuevas alternativas, porque esas vienen de luchas, de cambio de diferentes opiniones. En cuanto a Juan Carlos, estoy totalmente de acuerdo. Yo sé un poco, nunca he hecho